Bueno chicos, una gran parte del tiempo del trabajo de investigación de los científicos lo ocupa precisamente la experimentación. Mediante un control adecuado de variables se miden los valores que toman las magnitudes bajo distintas condiciones y posteriormente intentamos buscar las relaciones que hay entre unas y otras. En este vídeo lo que vamos a hacer es estudiar qué tipos de herramientas matemáticas nos ayudan con esta labor, aunque antes conviene recordar ciertos conceptos. ¿Qué es una magnitud? Pues una magnitud es toda propiedad o característica de los sistemas que se pueda medir, es decir, que podemos comparar con una cantidad arbitraria definida de esa magnitud que tomamos como referencia y a la que llamamos unidad. El Sistema Internacional de Unidades establece la clasificación de las magnitudes en dos grupos, las que son fundamentales o básicas, a partir de las cuales definimos el resto de magnitudes a las que llamamos derivadas. El sistema internacional considera que hay 7 magnitudes fundamentales. La masa, hay que expresarla en kilogramos, la longitud, cuya unidad sería el metro, el tiempo, cuya unidad sería el segundo, la temperatura, cuya unidad son los grados Kelvin, la cantidad de sustancia, su unidad es el mol, la intensidad de corriente eléctrica, el amperio, y la intensidad luminosa, la candela. El resto, como por ejemplo áreas, volúmenes, velocidad, fuerza, aceleración, etc., serían todas derivadas. La relación que existe entre una magnitud derivada y las fundamentales de las que depende viene dada por una expresión que se llama ecuación de dimensiones. Veamos cómo llegar a esta ecuación de dimensiones. Tomemos un ejemplo como es el caso de la velocidad, que es una magnitud derivada que indica la relación entre el espacio y el tiempo. El espacio tiene dimensiones de longitud, magnitud fundamental. El tiempo, a su vez, también es una magnitud fundamental. Por lo tanto, la ecuación de dimensiones de la velocidad será L partido por T, o lo que es lo mismo, L por T elevado a menos 1. Otro caso sería, por ejemplo, el de la aceleración. La aceleración es una magnitud que indica la relación que hay entre la variación de la velocidad y el tiempo empleado en ello. La ecuación de dimensiones de la velocidad la tenemos del caso anterior, si no, pues la averiguaríamos. Y el tiempo, a su vez, es una magnitud fundamental. Por lo tanto, L t-1 dividido entre L nos quedaría finalmente L por t elevado a menos 2. Así pues, ¿qué significa esto? Pues que para la velocidad, el primer caso, puedo utilizar unidades de longitud entre tiempo. Por ejemplo, metros partido por segundo, kilómetros partido por hora, etc. Mientras que para expresar una aceleración necesitaré unidades de longitud dividido entre el tiempo al cuadrado. Por ejemplo, la más común y la del sistema internacional, metros partido por segundo al cuadrado. Bien, pues ahora realiza estos ejercicios que te aparecen en pantalla y busca la ecuación de dimensiones de cada una de esas magnitudes. En todo caso, el sistema internacional también nos indica qué escalas y qué unidades debemos utilizar para expresar una magnitud. Por ejemplo, en el caso de la masa, el kilogramo, en el caso del tiempo, el segundo, etc. No siempre va a coincidir esa unidad con la unidad central de cada escala. Por ejemplo, en el caso de la masa, la unidad que debemos utilizar es el kilogramo, sin embargo, la unidad central es el gramo. Bien, en cualquier escala, como puedes ver en el cuadro, tenemos unidades que son mayores que la unidad central y unidades que son menores que la unidad central. Aquí puedes ver en este cuadro un pequeño resumen de los prefijos que se utilizan y la equivalencia con la unidad central que tiene cada uno. Por ejemplo, un milímetro sería igual a 10 elevado a menos 3 metros, es decir, 0,001 metro. Sin embargo, si lo leemos al revés, diríamos 1 metro es igual a 10 elevado a 3 milímetros. De esta manera
Tienes aquí ciertos ejemplos, no solamente en la escala de los metros, sino también en la escala de los gramos. Por ejemplo, 1 kilogramo son 1000 gramos. Un micrometro son 10 elevado a menos 6 metros. Es decir, el prefijo micro significa que estamos hablando de una unidad una millonésima más pequeña que la unidad central. ¿Qué ocurre si queremos o necesitamos hacer un cambio de unidades? Pues para ello lo que hacemos es utilizar el método de los factores de conversión. Mirad, un factor de conversión no es más que una fracción, con su numerador y su denominador. Pero las cantidades que escribo tanto en el numerador como en el denominador son equivalentes. La única diferencia es que van expresadas en una unidad distinta. ¿Cuál será la unidad que coloque en el numerador y cuál será la que coloque en el denominador? Pues va a depender precisamente de cuáles son las unidades que yo quiero que desaparezcan y las nuevas que aparecen y a las que quiero convertir. Vamos a verlo con un ejemplo, pues será más sencillo. Por ejemplo, expresar en unidades del sistema internacional una velocidad de 90 km por hora. Primero tenemos que identificar cuáles son las unidades que queremos cambiar. El kilómetro lo queremos pasar a metros, las horas las queremos pasar a segundos. Dos cambios, por lo tanto tendremos que multiplicar la cifra original por dos factores. Escribimos la cifra, escribimos su unidad en forma de fracción y a continuación multiplicamos por dos factores. El primero lo vamos a utilizar para cambiar de kilómetros a metros. Como los kilómetros originalmente están en el numerador, para poder simplificar y que desaparezcan, tendré que escribirlos en el denominador. Por tanto, metros iría en el numerador. Y ahora completo. La unidad mayor es el kilómetro, por lo tanto, un kilómetro equivale a 1000 metros. Pasamos al segundo factor. Con el segundo factor quiero cambiar de horas a segundos. Entonces miro la unidad original y veo que las horas, que son las que quiero que desaparezcan, están en el denominador. Por lo tanto, en el factor, en azul, lo tendré que escribir en el numerador. Y debajo aparecerán los segundos. Una hora equivale a 3600 segundos. Bueno, pues ya repasadas las unidades, hago las operaciones con los números 90 por 1000 dividido entre 3600 y eso da un resultado de 25 metros partido por segundo. Bien, prueba tú ahora con otro valor. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor de una densidad de 1,4 kilogramos partido por metro cúbico expresado en gramos partido por mililitros? Bien, para un momento el vídeo, inténtalo tú y después ver la solución. Bien, pues una vez que tenemos todas las magnitudes expresadas en las unidades que nos interesan, debemos de presentarlas o registrarlas en un formato que sea claro a la vista y que nos permita ir estableciendo una primera relación entre esas variables. Utilizaremos, por tanto, tablas, como la que aparece en la figura. En nuestro experimento, el que corresponde a esta tabla, hemos estado estudiando cómo varía la posición del cochecito a medida que pasa el tiempo. Y como veis, aparecen tres valores de tiempo. ¿Por qué? Pues porque cada vez que he medido
cuánto tiempo tarda en llegar a la posición 5, lo he medido, ese experimento lo he repetido 3 veces para asegurarme de que el valor que tomo como definitivo es un valor fiable. ¿Cuál de los 3 he tomado? Ninguno en particular. Realmente lo que he hecho es la media. Entonces en la columna amarilla aparece la media de los 3 tiempos de las 3 veces que he repetido el mismo experimento. Y en la columna verde aparecen las diferentes posiciones que corresponden a ese tiempo. Como estáis viendo en un caso sencillo como este, prácticamente somos capaces de establecer la relación entre la posición y el tiempo simplemente con mirar la tabla. Pero no va a ocurrir eso normalmente. Entonces, una vez que tenemos estos datos en las tablas, debemos de hacer una representación gráfica de ellos. En nuestro caso, tenemos que representar la posición en el eje de ordenadas frente al tiempo en el eje de abscisas, el horizontal. Y obtendremos, en nuestro caso, una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. Si nos fijamos, si hacemos pequeñas divisiones en el eje del tiempo de forma que tomamos trocitos o intervalos de tiempo iguales, a estos intervalos de tiempo le corresponde siempre la misma distancia. Quiere decir que en el mismo tiempo el cochecito se ha desplazado los mismos metros. Por lo tanto, deducimos, en este caso en particular, que la velocidad a la que se ha trasladado el cochecito ha sido constante en todo momento. Bien, pues si ves la segunda parte de este vídeo, podrás comprender y podrás aprender qué tipos de gráficas nos van a salir durante este curso y qué ecuación matemática nos da la relación entre la variable y variable dependiente y la variable que representamos en el eje X o variable independiente. Nos vemos. Te recomiendo que veas la segunda parte de este vídeo donde estudiaremos los tipos de gráficas. Chao.